Hermanos en Cristo, amigos oyentes, vamos a leer las Sagradas Escrituras en la primera carta del apóstol Pedro, el capítulo 1 y el versículo 25. Dice así: Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Ahora en 1 Timoteo, la primera epístola de Pablo a Timoteo, 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Y ahora en el Evangelio según Mateo, el capítulo 24 y el versículo 35, dice así: El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Hoy vamos a concluir nuestra pequeña reflexión sobre el tema la Biblia. Hemos visto que la Biblia tiene una unidad indestructible pese a la diversidad. Diversidad que se hace manifiesta en la distancia que separa desde el primer escritor hasta el último. Desde el primero que escribió los primeros 5 libros de la Biblia y Juan, el último que escribió el Apocalipsis. 1500 años de separación, de distancia. Hay diversidad. En ese tiempo hay diversidad de escritores, de idiomas, de culturas, de costumbres, pero esa diversidad no fue ni será razón para destruir la unidad de las Escrituras. Unidad que hemos venido viendo y que vamos a continuar hoy para concluir estas nuestras reflexiones acerca de la Biblia. Un día el Señor, en el aposento alto, cuando ya se acercaba la hora de su entrega, en la oración sacerdotal que la conocemos nosotros, el Señor Jesús dijo esto a su Padre. En el capítulo de Juan, capítulo 17, versículo 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. El Señor hizo un tácito reconocimiento que la palabra de Dios es verdad, las Sagradas Escrituras. Y el Señor quería y pedía a su Padre que el Padre nos santifique en su verdad, con su palabra. Y esto se experimenta a diario en millones de seres humanos que cada día se humillan y le piden a Dios que los limpie con su palabra. Y verdad que nos es revelada es para que arreglemos nuestra vida acorde a los mandamientos del Señor. Maravillosa verdad, la palabra de Dios. La armonía profética. Vamos a hablar de este tema por hoy y para concluir nuestra reflexión. Hay una armonía profética de la Biblia que solo tiene una sola explicación. ¿Cuál es la explicación? Que las profecías no son humanas, sino divinas. Los profetas, los videntes de Dios,
no hablaban por antojo, no hablaban porque tenían un sueño que les quitaba realmente el continuar durmiendo, no. Los profetas profetizaron por inspiración, porque el mensaje, el oráculo que tenían que entregar era divino. Tanto escritores actuando a través de un periodo prolongado de 1500 años, sin poder consultarse los unos con los otros, jamás podían ofrecernos un cuadro profético tan notable y armonioso, tan magnífico y sorprendente como el que nos ofrecen las Sagradas Escrituras. Ningún escritor, con diferencia de 500 años, puede profetizar o decir lo mismo que el otro, a no ser que sea inspiración divina esa profecía. Pero ya las Escrituras están completas. La Biblia revela la existencia de un gran plan divino. Ahora, la primera parte de ese plan, de ese programa de Dios, se cumplió con el advenimiento de su Hijo Jesucristo, con la venida del Señor hace aproximadamente 2000 años. Y desde entonces la historia de la humanidad ha seguido el curso previsto en el sagrado volumen. Y en los días en que vivimos, los sucesos se desarrollan con vertiginosa rapidez, no podemos negarlo, indicándonos que Dios cumple y cumplirá sus propósitos. No hay discrepancias en las profecías de la Biblia. No hay discrepancias, no hay contraposiciones. Y esto ofrece una evidencia más de que este libro, la Biblia, es una unidad, un solo libro, y que Dios, de acuerdo con su soberana voluntad, ha ido agregando capítulo tras capítulo, haciendo uso del instrumento humano que siempre halló disponible en el momento oportuno. Dios siempre tiene sus siervos en el momento oportuno. Comenzando con la frase tan hermosa en el libro de Génesis, y dijo Dios, en el capítulo 1, y dijo Dios, 9 veces repetidas esta frase en el primer capítulo de Génesis. Y finalizando con la solemne advertencia divina respecto al pecado de agregar o quitar algo de su palabra. Así culmina en el último capítulo del último libro de la Biblia, Apocalipsis. Notamos a través de la Biblia las frecuentes afirmaciones de lo dicho, lo escrito y lo ordenado es de Dios. A esto se agrega la firme convicción producida en el lector de que el autor de este libro no es otro que Dios mismo. Sí, el hombre, por más rebelde, por más agnóstico o como se quiera llamar ateo, una vez que empieza a leer la Biblia, se da cuenta que no puede haber otro autor de ese libro sino Dios mismo. Durante los años, los 40 escritores de la Biblia han aportado cada uno su contribución al libro. Y el resultado es que tenemos en nuestras manos una obra literaria incomparable. Un libro sin errores ni contradicciones, cuyo contenido en lo doctrinal, en lo moral, en lo histórico, en lo profético y lo científico, despierta la admiración del mundo.
En la Biblia tenemos la palabra, el pensamiento, el propósito y el proceder y la promesa de un solo ser. Ese ser que es Dios, es omnipotente, omnipresente y omnisciente. La Biblia expone continuamente y sin titubeos la ruina y la maldad del ser humano. Los pecados de los más ilustres siervos de Dios, si usted lee la Biblia, va a encontrar que los pecados de los más ilustres siervos de Dios son registrados fielmente. Esto no concuerda con la tendencia siempre manifiesta del hombre de ensalzarse a sí mismo, de encubrir sus actos que son y están fuera de la ley. No existen discrepancias entre los escritores de la Biblia acerca de la culpabilidad del ser humano. Además, todos concuerdan con la verdad de que el pecado no puede quedar impune. Esto debe tomar en cuenta, amigo oyente. El pecado, dice la Biblia, no puede quedar impune. Finalmente, todos reconocen que el perdón y la salvación solo pueden ser disfrutados entera y exclusivamente en virtud del sacrificio expiatorio del Señor Jesucristo. Oh, hermanos, cuán dichosos somos de que el libro de Dios, pese a las persecuciones de los mismos llamados cristianos que quemaban la Biblia, cuanto más los enemigos, hasta el día de hoy, en algunos países comunistas, tener la Biblia es un riesgo de ser encarcelado, de ser perseguido. Dichosos los que tenemos la Biblia en nuestro propio idioma, a nuestro alcance. ¿Cuántos hemos hecho esfuerzos por andar por el campo llevando la palabra de Dios a cada hogar para que la obtengan, la lean, disfruten de sus enseñanzas? Amigo oyente, no menosprecie los mandamientos que encuentra en la palabra de Dios. Póngase a disposición del Espíritu Santo para que le ilumine toda vez que lea las Sagradas Escrituras. Que Dios haya logrado con su buen propósito bendecir cada corazón de los que han seguido escuchando detenidamente esta audición tocante a la Biblia y su unidad en la diversidad.